Yo creo que hablar del cuarto mandamiento es hablar de la célula de la cual cada uno de nosotros nos dimos, nuestra familia, nuestros padres. Es hablar de nuestros papás, es hablar de nuestros hermanos, es hablar de los hermanos hacia los padres, del amor que nos une a nuestros padres. Padre Octavio. Qué bonito hablas, padre. Pero déjame te digo, la pregunta sería, a ver, dice la primera palabra que utiliza este mandamiento, es un verbo, honrar. ¿Qué significa dar honra a alguien? ¿Qué significa honrar? Porque lo primero que necesitamos entender es esta acción. Si no entendemos lo que significa honrar, podemos hacer muchas cosas pensando que estamos cumpliendo este mandamiento, pero quizá estamos muy lejanos. Y no solamente realizar la acción, sino ir a la motivación de la acción, que sería la intención. ¿Por qué debo honrar a mi padre y a mi madre? El cuarto mandamiento no habla de si tu papá o tu mamá son buenos o malos. Habla de honrarlos por el hecho de ser tu papá y tu mamá. Y esto tiene una causa, hay un origen. ¿Por qué tenemos que honrarlos, sean buenos o no en nuestra vida? Porque así como hay papás así lindísimos que el corazón de manera espontánea les ama, les procura el bien por la manera como nos han tratado, también en la historia nuestra habrá papás que sinceramente nuestro corazón se revela a amarles, a aceptarles. Y a lo mejor alguna persona que nos está viendo en este momento está recordando o está moviendo sus sentimientos y diciendo, pero ¿cómo puedo honrarles si yo lo que guardo en mi corazón es resentimiento? Porque lo único que recibí de ellos o de él o de ella fueron desprecios. Y además también será importante que mencionemos que este mandamiento cuarto es descendente y ascendente. O sea, es en relación primero sí hacia los padres, pero también el Catecismo de la Iglesia Católica toma en cuenta en que este mandamiento es también hacia los hijos. O sea, hay ¿cómo se dice? Derechos y obligaciones de los hijos hacia los papás, pero también al revés. No, del cuarto mandamiento, mire, cuando hablamos de honrar a nuestro papá y a nuestra mamá, hablamos no solamente de rendirnos ante ellos o la obediencia, que pudiera ser algo así como simple o práctico, ¿no? Honrar a tu padre es obedecerlos. Bueno, sí, pero todavía es algo más. Venimos de un primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas. Venimos de un segundo mandamiento, honrar a Dios no utilizando su nombre, y no solamente era su nombre, sino su presencia. Hablamos de un tercer mandamiento que era honrar a Dios glorificando su nombre, reconociendo quién es Él. Y llegamos a un cuarto mandamiento que es una consecuencia del primero. Honrar a papá y a mamá es reconocer la presencia de Dios de manera inmediata a través de estos seres que Dios ha tomado como instrumentos de vida. Por eso es que la familia, papá y mamá, en el caso de mamá se convierte en un santuario de vida. No es solamente una incubadora, no es un aparato para hacer hijos. Es un instrumento de Dios dentro de este proceso en el que Dios interviene de manera directa para que la vida exista. Son estos instrumentos de gracia, fruto del amor cuando se viene siguiendo la secuencia de los mandamientos. Honrar a papá y a mamá es reconocer la presencia de Dios en ellos. Es la bondad de Dios, porque la vida de suyo, ya por el solo hecho de existir, el ser humano es el mayor de los bienes. ¿Qué es mejor? Filosóficamente hablando preguntábamos, ¿vivir o no vivir? Y entonces la vida, reflexionándolo desde la razón, de la pura razón, descubrimos que es mejor vivir. Y entonces cuando reconocemos la vida, reconocemos en estos instrumentos de gracia y bendición que son nuestros papás, la mano que toca el mundo y que toca el universo, generando este proyecto del amor de Dios, hermosísimo proyecto del amor de Dios que hoy les está hablando, que soy yo, pero también que hoy me está viendo, que es usted. Fíjate, Padre Pablo, qué importante y hasta dónde lo exaltó también Cristo, aquella pregunta del fariseo que se dirige a Jesús: Señor, ¿cuál es maestro bueno? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Según el Evangelio de San Marcos, Cristo les dice: el primero es: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo.
nos dice, Familiares Consorcio, que están totalmente unidos el primero y el cuarto. Amar al Señor con totalidad, con todo el corazón, no quita de ninguna manera el poder amar a aquellos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como padres, como medios para que podamos tener la vida a cada uno de nosotros. Yo lo primero que decía es, el honrar del mandamiento cuarto de la ley de Dios está acentuado o asentado en el reconocimiento que hacemos de Dios a través de la persona de nuestros papás. Ellos son tomados por la gracia de Dios y llamados en cualquiera de las circunstancias, por más difíciles que éstas parezcan, donde hay vida humana, donde ha nacido un proyecto de su amor, allí está la mano de Dios. Lo que hay que aprender es a discernir desde la fe todos esos acontecimientos. Hay quienes, por ejemplo, cuando estuvieron en el vientre de su mamá, fueron cuasi negados a la vida, es decir, que su mamá o su papá estuvieron a punto de renunciar a ese proyecto a través del aborto, por ejemplo. Y resulta que después de haber hecho un discernimiento o tomar un acto valiente de afrontar la gran bendición que es la vida, tuvieron a su peque y entonces ese peque se convirtió en un prodigio. Pensemos, por ejemplo, en Beethoven, que hay toda una historia detrás de este gran músico, en donde en algún momento su mamá pensó en no tenerle. Y cómo al tomar este acto valiente de asumir la responsabilidad de la vida, tiene a su pequeño, y además de que la vida humana es una bendición, pues viene también toda esta otra bendición de los talentos que Dios ha puesto en él. Por eso, entender que ser papá y ser mamá es un don y es una gracia que proceden de Dios, y la autoridad que ellos tienen es una autoridad que debe estar regida por la palabra de Dios. O sea, no podemos solamente decir, es que hay que reconocer a papá y a mamá en su autoridad, sino también, como tú decías, en esta parte de reciprocidad entre obligaciones y derechos, entender que papá y mamá deben de configurar su corazón desde la palabra de Dios para amar a sus hijos, no solamente con un sentimiento humano, sino guiados desde Dios para acompañarles y que puedan ellos llegar a la vida eterna. A eso iba precisamente, es la misión. a eso iba la pregunta, porque el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2214, nos habla acerca de la paternidad que nos viene de Dios. O sea, la paternidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y a veces descubrimos que las personas creen que porque se casan por la iglesia, ya van a ser papás, ya van a ser mamás. Y a veces erróneamente centran su pensamiento en que, o centran su matrimonio, su sueño matrimonial está centrado en los hijos. Y pueden caer en la tristeza cuando se den cuenta a lo mejor que Dios no les dio ese don de ser papá o de ser mamá. Aquí habría de distinguir primero entre la misión que tiene el matrimonio como tal, que es el matrimonio es acompañarse mutuamente esposo y esposa cristianos para llegar al cielo. Esa es la razón fundamental. Y de esta experiencia de amor y de intercambio de vida iluminado por la palabra de Dios, que estamos hablando del sacramento del matrimonio, que ya habíamos hablado en este espacio de él, vienen como fruto de este amor los hijos, pero no necesariamente. Quienes tienen el don de la paternidad y maternidad reciben una gracia especial. Quienes no le reciben así no están privados de poder ser papá y mamá. No en el sentido biológico, porque en esta parte quizá Dios ha permitido esta experiencia para acrecentar su corazón. Yo conozco matrimonios que están incapacitados para poder tener hijos, pero que tienen un corazón paterno y materno lleno de amor desde la experiencia de Dios y se acercan a la adopción, que también es otro camino. Y entender que la autoridad de ambos, quienes son papá y mamá biológicos o quienes son papá y mamá que han adoptado a un hijo, tiene su fuerza y su poder en el amor que procede de Dios y en el cumplimiento del mandamiento de Dios, que es acompañar a sus hijos a llegar al cielo. Si usted como papá cristiano y usted como mamá cristiana no tiene eso en su corazón y son de esas personas que se dedican a trabajar para darles lo mejor a sus hijos, porque creen que dándoles una escuela, en una escuela privada, en un colegio y demás, porque los traen en su carrito, ya les dieron lo mejor, discúlpeme, pero en muchos corazones de esos hijos que le están dando disque lo mejor, hay mucho vacío y mucha tristeza. Porque ustedes se dedican a la socialité
y se olvidan del corazón de sus hijos. Pero eso vamos a hablar. Qué importante es, padre, lo que nos acabas de hacer. Duro y a la cabeza. Sí, sí, y bien claro. Sí, bien ¿no? claro, no es padre, madre, aquel que engendra y busca y procura dar lo necesario al hijo, hablando de lo material, sino qué importante es para los papás que están con nosotros y acompañándonos, que el padre es sí el que engendra, sí el que cuida de las necesidades del hijo, pero también el que ama, y porque ama, corrige, orienta, está con el hijo, convive con el hijo. Yo creo que esto que acabamos de hacer saber nosotros a los papás, han de tenerlo muy en cuenta aún en medio de las actividades, del trabajo, del cansancio, porque se puede esfumar. Se puede esfumar el papá pensando que ya no tiene responsabilidad, ya le entregó el chivo, el dinerito a la esposa y ya se desocupó, ya se deslindó. Mi chivo, ya no me andan entregando, es que aquí tenemos un camarógrafo que le dimos ya se deslindó de sus responsabilidades cuando no es así. Es el cariño también, la cercanía, el compartir con él en el fútbol, en el compartir con él, en el ayudarle en la escuela, lo que va a favorecer. Esa reciprocidad que decían hace un momento del hijo, corresponder en el honrar al papá, en el amarle, respetarle, atenderle y no olvidarle. Ahora vamos dirigiendo nuestros ojos a todos los jóvenes que nos están viendo. La carta de Colosenses 3:20, capítulo 3, versículo 20 nos dice: hijos, jovencitos, muchachos que nos están viendo, y también los hijos que ya están grandotes, hijos, obedezcan en todo a sus papás. Esto es grato a Dios nuestro Señor. La obediencia a papá y a mamá, querido joven, adolescente, se va a dar se va a dar siempre, pero de una manera especial cuando tú estés viviendo allí en casa. Porque resulta que hoy, en la modernidad, los hijos les reprochan, les reclaman a los papás la manera de educar, la manera de exigir, de cuando les piden: aquí estás en la casa y vas a respetar tal horario, y los hijos se molestan y los hijos reprochan esto a sus padres. La Sagrada Escritura nos lo dice y las leyes naturales nos lo dicen. Ellos nos trajeron a la vida, claro, don de Dios, pero papá y mamá nos trajeron a la vida. Vives en su hogar, que es de ellos, vives en su hogar. Sí. Por lo tanto, querido hijo, hay que obedecer las reglas de casa. Si se te dice un horario en la noche, hay que respetar ese horario. También hay que colaborar en los trabajos de casa. O sea, papá y mamá no son quienes nos van a estar haciendo todo, ¿no? Nos van a estar enseñando a cómo trabajar, a cómo limpiar las habitaciones, a cómo tender una cama, sí, a cómo lavar tu ropa, a cómo lavar la loza. Porque un día tú vas a salir de ese nido y vas a formar otro nido, otro hogar. Y allí tú también vas a mostrar lo que aprendiste en casa con papá y mamá. En la obediencia vas a aprender tú también a mandar o dirigir un hogar en un futuro. Padre Pablo, qué importante es hacer saber los y más roles. Cuando hablo yo, te fijas. Sí, Padre Pablo, qué importante es que los papás entiendan el rol con el hijo, por ejemplo, de amar a los hijos, de educarlos y en un momento, como decías, dejarlos ir. Y qué importante es de los hijos recibir el amor de los padres, recibir la educación donde ellos asumen su rol. Donde asumen su rol y sus responsabilidades, donde el hijo, claro está, de pequeño no puede hacer de comer, de pequeño no le toca pagar la comida, no le toca pagar lo necesario de la luz, el agua, no le toca. Su responsabilidad de pequeño en la primaria, en la secundaria, es ayudar él en las labores cotidianas, tendiendo su cuarto, ayudando y poner su ropa sucia en el cesto, él mismo asumiendo la responsabilidad de hacer tarea, él mismo de tender su cama y un poquito favorecer así en cuanto al rol de los hijos con los padres, tanto los padres con ellos, amarlos, educarlos y en un momento dejarlos ir donde el hijo pueda recibir, no como presión, no como forzosamente, sino con el gusto de saberse amado, querido, aun cuando tiene que ser corregido. Ya hablamos del respeto, ya hablamos de la autoridad que tienen los papás, la autoridad dada por Dios, ya hablamos del don de la paternidad y también de los hijos es decirles que ustedes tienen la responsabilidad, nosotros tenemos, los que somos hijos, tenemos la responsabilidad también de
ayudar a nuestros padres en sus necesidades materiales y espirituales. Llega un momento en que nuestros padres llegan a la ancianidad, a la tercera edad, al momento de la enfermedad, a la cama, a la silla de ruedas, y a nosotros como hijos nos corresponde apoyarles económicamente dentro de nuestras posibilidades y también siempre espiritualmente. Fíjate que esto que dices, pudiéramos nosotros señalarlo, resumirlo en dos cosas. Dentro del cuarto mandamiento de honrar a papá y a mamá, podemos hablar de un primer momento que tiene una misma raíz, que es el amor. Esta expresión del amor se llama obediencia, porque en la obediencia el hijo forja el corazón, porque en la obediencia el hijo puede escuchar también la voz de Dios a través de la autoridad de sus papás, pero luego viene la otra expresión de lo que dice el padre Juan Pablo, que es la gratitud. Quien obedece por amor será agradecido al final del camino, porque el bien recibido se expresa a través de la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Es la conciencia de saberme bendecido, de saberme beneficiado, y en ese beneficio y en esa bendición, cuando hay amor, viene la gratitud, que es la reciprocidad. Lo que he recibido, lo entrego. Y fíjate, Padre Octavio, el Padre Dios, no bastante con todo lo que nos da día con día, con la alegría de darnos unos padres a cada uno de nosotros, el haber enviado a su Hijo, el habernos compartido su vida divina, todavía en la sabiduría de los salmos, hijo, nunca olvides a tus padres y Dios te bendecirá con muchos años más. Todavía el Padre, en recompensa, en generosidad, nunca se deja ganar. Y aquel hijo que nunca se olvida de sus padres, que nunca desprotege de sus padres, que está al pendiente, que les ama, les respeta y les atiende, el Padre Dios todavía bendice a todos esos hijos. Por tanto, al menos por interés, Padre Octavio, sí, al menos por interés, gustemos cada uno de nosotros. Amemos a nuestros padres, vigilémoslos, ayudémosles a cada uno de ellos, ¿verdad?